cofradía ese día, como siempre, se levanta pronto. Hay gente que sube arriba para poder abrir el mercado, en este caso donde salimos actualmente. Y otra parte de la cofradía, que suele ser más la permanente, pues vamos a misa de Domingo de Ramos, porque la misa la hacemos nosotros en nuestra parroquia en San José. Yo siempre me voy unos 10-12 minutillos antes de la misa a llevar las flores de la pétala a la casa de donde es, que en este caso es el padre de Josete, que todos los años nos hace el favor de dejarnos la casa. Estamos muy agradecidos a esa familia. Y pues ya cada uno nos vamos a comer, una persona se queda allí custodiando las imágenes, y para las 3:15, ya todo lo que es la Junta de Gobierno, subimos arriba al mercado y cada uno va a su posición. Pues la jefe de mayordomo se van para la iglesia de San Francisco, bueno, Forte, Paco Córdoba, se van a los tronos junto con los capataces. Y la comisión externa pues nos encargamos más o menos pues de ir solucionando los típicos problemas pues que salen en el transcurso de los minutos previos, y así sucede hasta que a las 4:30 pues recogemos la banda, que yo soy ahora el que me encargo de ir a por las bandas. La recogemos del ayuntamiento y la subimos para arriba, y ya van pues para la salida a las 5 justamente, que salga la cruz y abra la Semana Santa. Bueno, mi Domingo de Ramos 2023 pues empieza como un Domingo de Ramos con los nervios pertinentes, con la ilusión, con la satisfacción de que se podía salir, no había problemas de lluvia, no había problemas de horquillería, y bueno, con toda la ilusión del mundo. Luego fue otra cosa, ¿no? Pero la primera hora pues estábamos pues súper ilusionados, súper contentos, como ese niño con zapatos nuevos que llega el Domingo de Ramos o estrena una prenda o un algo. Pues ese era mi primer comienzo del Domingo de Ramos, ¿no? Bueno, como otro Domingo de Ramos más, ¿no? Muy ilusionante, con muchas ganas de que llegara ese día, y lo vivimos con la misa de las 12 y todo preparado y todo listo para salir, como un Domingo de Ramos más, ¿no? De verdad que bueno, muy contento, porque teníamos el trono del Cristo ya casi medio terminado también de talla, y la Virgen, bueno, pues estaba expectante, estaba muy bonita y nada, como un domingo más, ¿no? El Domingo de Ramos 2023 fue muy especial, porque desde que yo empecé en la cofradía era la primera que iba a salir con la Virgen. Yo desde el año 2013, que fue la primera vez que salí, yo iba siempre con el Señor, porque al final era lo que me llamó a la hermandad. Y por diversos motivos, pues hablé con Paco, el encargado de llevar todo el tema del trono de la Virgen y demás, y le propusimos el preparar una mesa, que llevamos submarino, para salir con la Virgen, porque había ciertos problemas y demás, queríamos solucionarlos, y una de las opciones que vimos con mayor peso era esa. Y al final, estuvimos trabajando de varios meses antes con José España y demás, hicimos un grupito, y había mucha ilusión en ese día, porque era algo que, aparte que yo nunca había vivido con la Virgen, todo el trabajo que llevamos detrás era tanto, que era todo, una de las mayores ilusiones que yo he tenido, después de, por ejemplo, la bendición del Señor. Fue un día muy importante. Pues mi Domingo de Ramos empieza, la verdad que regular, porque yo sentía que algo no estaba bien. Yo tenía un problema, y es que la sombra que tenía la Virgen, algo yo no veía bien. Yo siempre, cuando pasa algún Domingo de Ramos, me pongo muy nervioso, porque tenemos una responsabilidad en la calle y es cosa nuestra que salga todo bien. Entonces pues yo me pongo muy nervioso porque tiene que salir todo bien. Ya cuando estamos en la calle, ya como que me voy soltando. Pero ese Domingo de Ramos yo a la Virgen no la veía como todos los años. Y ya cuando pasó lo de la puerta, que no se podía abrir, tuvieron que llamar para abrirla, y sale la Virgen, el sol que tenía la Virgen y las sombras no eran normal de ella. Y estábamos como descolocados, como que no era como siempre.
Ramos de 2023 no empieza el domingo. Nosotros decimos, ahora que ha pasado el tiempo, que la Virgen no quería, la gente de la calle dice que la Virgen de Rocío no quería salir ese día por la puerta, porque la puerta se quedó atascada. Yo eso ni me enteré porque yo estaba dentro de la sacristía. Pero es verdad que tú echas la vista atrás y no había puesto la Virgen una serie de inconvenientes durante muchos días que ahora dices que la pobre no quería salir a la calle y nosotros la obligamos. Yo desde el minuto 1 que tú te preparas con toda la ilusión de siempre, mi sensación es que yo no estaba viviendo, que era como un sueño, antes de que pasara nada. Yo soy una persona de muchos rituales, o siempre hago lo mismo el domingo de Ramos, y yo no estaba haciendo nada. Yo no comía en mi casa, comía en casa de machuno. Yo estaba en un ámbito que no era el mío. Y yo me acuerdo de salir de casa de José y decía, hay que ver que no parece ni el ambiente domingo de Ramos. Y claro, sales a la puerta, era mi primera vez que salía, después de hace muchos años, con mi hábito para ponerme el incensario, la canastilla, lo que me tocara. Yo me acuerdo que iba con una ilusión, porque encima habíamos hecho nosotros los hábitos, era como el día de estreno, pero a lo grande. La Virgen llevaba flores de otros colores, era como algo diferente. Y claro, no nos dio tiempo a dar 4 pasos en la calle, cuando se monta esa vorágine de desconcierto, porque al final tú no sabes lo que está pasando. Yo me acuerdo que mi primera impresión es gente que hizo un cable. Yo pensé, un atentado, aquí nos vienen y nos matan. Esa fue mi primera visión. Después, claro, ver pues, la Virgen ardiendo. Yo perdí el conocimiento. Es verdad que la única imagen que tengo, que recuerdo muy, muy clara, es ver a la Virgen una llama enorme en la cabeza y mi cofradía se ríe, los más cercanos. Yo recuerdo a la Virgen con los ojos saltones. Después Israel me explicaba que eso es el estuco, al final se infla con el calor y después vuelve a su posición más o menos habitual. Yo me acuerdo que me caigo encima de la hermana mayor de la Virgen de los Remedios y recuerdo las voces, los chillos de la gente y solo recuerdo decir la niña a Manolo Gutiérrez. Cuando yo me levanto, ya no es que todo pasó en muy corto espacio de tiempo, pero yo me levanto y por ejemplo, Fran no sabía que se había subido al trono. Yo solo recuerdo a Jesús. Probablemente yo cuando me levanté, Fran ya ni estuviese allí. Entonces yo recuerdo como la Virgen seguía quemándose y de repente mucho polvo celeste. Pues la verdad es que no nos damos cuenta hasta que, un trance más, subimos a la Virgen y cuando subimos a la Virgen escucho bajarla por los costados, pero no, la propia horquillería delante estaba como yo, de hecho no veíamos nada, puesto que al subirla pues no se apreciaba lo que estaba ocurriendo. Y claro, yo decía, pero ¿cómo bajarla si no hay ningún cable, no hay nada que moleste? Hasta que ya empezamos a ver humo y ya nos dicen, mira, que está ardiendo el manto de la Virgen. Entonces ya sí que tiramos el trono para abajo y bueno, empieza la incertidumbre, la gente corriendo para arriba, para abajo, nosotros intentando ir a acudir a donde estaba pues, el fuego. Mucha gente pues, se quedó hipnotizada, paralizada. Otras personas, pues bueno, estábamos entre una cosa y otra. Tampoco no es un tema que te enseñen a actuar cuando ocurre una cosa así. Muchas veces se queda uno perplejo. Sí que es verdad que subieron Fran y el hermano, pues sí que los vimos, venga, subir. Y bueno, el trajín de intentar apagarlo de unos medios que eran, primitivos, pues con las manos, imagínate, no nos quitamos ni una chaqueta. Es verdad que luego vinieron los extintores, pero ese momento cumbre de 2 minutos que para nosotros fue un mundo, hasta que cogimos los extintores o se pudo hacerse con el fuego, hacernos con él, esos 2 minutos fueron muy intensos de la mayor incertidumbre que yo he visto en mi vida. A eso hay que añadirle el colapso de la gente corriendo, a eso hay que añadirle a esos niños llorando hacia arriba, a esas mantillas que ya sabían lo que pasaban, pero que no sabían si tirar para arriba, para abajo.
luego ya el humo de extintor, pues bueno, aquello fue una intoxicación porque la calle era muy estrecha. Claro, había gente desmayada, había que coger a horquilleros que estaban en el suelo. La verdad que una sensación de lo más desagradable del mundo y probablemente, amén de un tema familiar, fue la tarde más mala que yo he tenido en mi vida. Pues mira, es muy curioso. Yo, como bien sabéis, soy capataz del Trono del Cristo y yo estaba en la puerta del Colegio San José cuando resulta que la madre de una que está en mi junta de gobierno, pues resulta que me enseña un vídeo. Oye, en ese momento nadie más había comidilla, solamente ella que me enseña un vídeo. En una parada que teníamos allí, y me enseña un vídeo y yo creía que era una virgen ardiendo, y yo pensaba que era una virgen que había ardido, creo que era en Cádiz o por allí, que había ardido. Y dice, no, pero mira bien el vídeo. Y cuando vi el vídeo vi que era la nuestra. En aquel momento veo más Chuno que viene para arriba corriendo. Forte, la Virgen está ardiendo, Forte, la Virgen está ardiendo, la Virgen está ardiendo. Me pongo al lado de él y él se desmaya. Bueno, aquello se formó un revuelo y tal. En aquel momento también veo venir también al presidente de la agrupación para arriba. Yo en ese momento estaba en shock. Yo es que es verdad que no reaccioné ni más ni menos. Estaba muy tranquilo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y vi a Sánchez venir para arriba y ya Sánchez me lo dijo, vete, que la Virgen se ha caído una vela, se ha partido una vela y está ardiendo y se la han llevado para arriba, para el encierro. Yo cuando me voy para allí, para el Calzado Francisco, ya la Virgen estaba encerrada. Yo tiré por el mismo recorrido que habíamos venido con esto, subieron la Virgen de la Paz para arriba. Cuando llego allí, la Virgen estaba encerrada, me encuentro a mi mujer en el suelo ahí al lado con el comisario, que la estaba atendiendo, que se había agobiado, se había desmayado. Me habían dicho que mis sobrinos se habían quemado, los dos, que estaban los dos arriba, que se la habían llevado a la ambulancia, pero no sabían. La verdad que me quedé en shock. No me acuerdo de la gente que me estaban hablando. La verdad que es que como me quedé en blanco todo, me resultó muy raro, ¿no? Me resultó rarísimo. Esto no había ocurrido nunca. Entonces, pues me quedé bloqueado. Ya vi allí mucha gente dentro, el trono encerrado, como te he dicho. Ya mi mujer se recuperó un poquito, se lo llevó a la ambulancia para afuera. Ya me fui yo con ellos. Después, cuando vuelvo a entrar otra vez, ya el Cristo se estaba encerrando. Ya venía para arriba Miguel Ángel con Chanchi, que los dos llevaban el Cristo. Creo que también venía Cueto, que también salió una mano, en fin. Mucho que salió una mano para poder encerrar al Cristo. Y es lo que recuerdo de aquello, en aquel momento, ¿no? De todo lo que ocurrió. Yo voy de encargado con la banda. Yo voy entre la banda y el trono. Yo voy con Paco Córdoba, que es capataz de la Virgen. Junto con los mayordomos decimos más o menos pues cuando para, depende del tramo, la marcha, para ver si se mete marcha, se mete tambor. Vamos mirando eso. Entonces yo en ese momento, la Virgen andaba muy bien, entonces andaba muy rápido. Entonces la marcha, hubo que quitar marcha en ese momento. Entonces yo estaba detrás de la banda explicándole pues que íbamos a quitar esta marcha, se cambiaba por esta, se metía tambor. Levanta el trono, yo estaba atrás con la banda, levanta el trono y pues al momento de levantar, bajan. Miro para arriba pensando que me tenía un cable. Menos un cable, entonces estaba detrás y me dirijo viendo a ver qué era. Y veo que la Virgen pues tenía una vela, si vi una vela sobre ella y llamas hacia arriba. Y veías que en esos 2-3 minutos se iban tantas cosas, tantas ilusiones, toda una vida de X años que se podía difuminar en 3 minutos. Tú date cuenta de que, por lo menos si estamos hablando que la Virgen viene del 80, pues todo desde el 80 al 2022-23, ¿no? Que fue cuando nos ocurrió esta desgracia, pues se iba todo en un plis-plas. Que yo iba en el lado, según tú, si fuera la Virgen en su izquierdo, y ya en el momento de salir y al mirar hacia arriba, porque claro, yo miré el palio donde yo pensaba que estaba el problema, ya vi la Virgen. Eso ya era... No era algo pequeño que tú dijeras, es que no lo veo. Era inevitable verlo, era imposible. Y ya fue cuando vi la Virgen ardiendo como los famosos vídeos que hay por todas partes. Y en el momento de salir y verlo, yo recuerdo el empezar... De esta experiencia en general lo que me
podemos decir, me atormenta a día de hoy, que lo tengo todavía grabado, son los gritos. Pero ya no solo de la gente de fuera, sino nuestros propios... La gente que yo conozco, que yo trato y tengo a diario trato con ellos, yo algunas veces que los veo y que se me viene la cabeza eso del tirón. Y me hago subirme, y es verdad que todo lo que había alrededor mía, yo antes de darme cuenta yo estaba ya encima del trono. Fue... La gente no lo entiende, pero cuando me preguntan, ¿pero cómo...? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo lo pensaste? ¿No? ¿Cómo lo hiciste? Y es lo que yo le digo siempre. Si tú ves que a tu madre le pasa algo, que parece un extremo que el que no lo viva dirá, a ver, es una locura. Tú no piensas en voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Tú intentas ayudar de la mejor manera posible. Tú no piensas, me voy a subir por aquí, voy a intentar pagar, no. Tú saltas e intentas hacerlo con lo que puedas. Tú ves que pasa algo, tú lo intentas arreglar porque es al final una persona que quiere y tiene mucho cariño y demás. Y es uno de los momentos más duros, quitando a ver al final temas familiares y demás, que yo pues, en la cofradía sin duda. Y en temas, por ejemplo, estudio y demás, yo para mí después de muerte familiar y demás, el momento más duro de mi vida. Yo en ese momento, nosotros nos hemos criado ahí, pues entonces conocemos el trono y pues yo intenté subirme al trono, como siempre lo hemos hecho, que ha sido pues por los hierros que tiene la mesa. Pero en ese momento, como está a pata, está mucho más alto y es imposible. Entonces, yo recuerdo de aquel momento como imágenes. No recuerdo una transición completa, sino que recuerdo alguna instantánea, algunos momentos. Y yo recuerdo intentar subir, pero no poder. Y al segundo, un horquillero, 2, 5, no lo sé, me empujan hacia arriba. Y ya es cuando subo y yo allí pues intento hacer lo que se pudiera. No se pudo hacer mucho. Yo sí recuerdo que había más gente, recuerdo a mi hermano que cuando la vi desde abajo no estaba, pero en ese momento de subir ya sí estaba arriba. Ya cuando yo subí, ya miré a la Virgen y vi aquello, sí vi a mi hermano. Ahí sí recuerdo, pero yo no... Ya recuerdo como escena. De hecho recuerdo también a un hombre mayor que no sé quién es, pero sí sé que es de la Virgen, que sale con la Virgen. Al lado mía recuerdo intentar coger el manto de la Virgen para darle porrazo, las cosas del momento. Yo no pensaba tampoco mucho, además para mí fue como 3 horas y sería 1 minuto o 2. Entonces yo recuerdo intentar coger el manto y pegarle, pero en ese momento tiraron del manto acertadamente, tiraron del manto para que no siguiera ardiendo. Después recuerdo varias personas que desde abajo, de hecho recuerdo a Rafa Díaz, que iba debajo de la Virgen, que me decía eso, bájate, bájate, bájate. Recuerdo otro momento de que se le cayó a la Virgen un trozo de encaje, de mantilla, no sé en ese momento qué era, creo que era del pecho, que se le cae ardiendo y estaba ardiendo. Entonces yo en ese momento cogí, hice así y lo tiré al suelo de la calle. También vi allí a Carlos de Ralbo, que iba con nosotros delante, y me decía, Jesús, la peluca, y miró a la Virgen y estaba la Virgen por la peluca, ardiendo también, echando humo. En ese momento que miro qué hago y veo un hombre, es que no recuerdo, de hecho a día de hoy no he visto ningún vídeo. Yo lo que recuerdo es lo que yo sé, no es por vídeo. A un hombre que decía la policía o un hombre de calle, que desde la parte de adelante, desde la entrecalle, alarga un extintor. Y yo pues, lo miro, yo creo que un extintor en mi vida, lo cojo y no sé cómo en ese momento quito la anilla y enfoco a la Virgen y le doy a la Virgen por todo lo que pillé. Y ya es cuando yo me bajo de esa nube que se hizo, que tenía el traje, la boca, yo recuerdo aquello. Y en ese momento yo recuerdo que como que me tiro para atrás y me cogen. Yo no recuerdo cómo me bajé, yo sé que yo me tiré y alguien me cogió. Y en ese momento pues ya pues, el momento de pues, que nuestra Virgen se ha quemado. Yo recuerdo que me tiró al suelo, tenía alfiler hincado en las manos quemadas, lo que es los dedos y demás, y gente me trajo, recuerdo yo, como unas joyas de las casas al lado,
unas ollas con agua y me metieron las manos en el agua, ya luego vinieron policías, me llevaron a la ambulancia. La verdad que aquello fue todo muy de bulla, parece que fue una película de 2 horas, pero fue nada, segundos. Y en el momento de... Tú subes y tú realmente no, tú vas a ayudar, tú vas a intentar socorrerlo lo mejor que tú puedes, sin esperar a nada ni nadie. Pero yo en el momento que subí, yo recuerdo el fuego y demás, intenté apagarlo como podía y en un momento tengo la imagen y los gritos y demás de mi hermano en el trono como ya hemos estado 1000 veces. Tú estás en la nave, te montas en el trono a relatar cosas y al final estamos las 2 personas que estamos muchas veces arreglando, ya sea limpiando una barra de palio, poniéndole, apretándole los remates, lo que sea. Estamos en la calle, pero en una situación que es que eso era que indescriptible. Y mucha gente cada vez que veo a alguien, al final sale el tema, inconscientemente. Y mucha gente me dice hay un vídeo muy famoso en un momento de la espalda que la Virgen se le abre la mano. Y le digo, sí, yo por mucho que me contéis, si es que el que abrió la mano fui yo. Porque al final la vela que partió cayó en el lado que yo subí, como podía haber subido por el otro, pero al yo ir en ese lado del trono, pues subo por ahí. Y claro, al final el problema fue que los materiales eran muy combustibles. No son tela, encaje y demás, y claro, en el momento que tú le acercas una llama, pues claro. Pues yo recuerdo tener la mano la Virgen rodeada de fuego. La Virgen era fuego completo y tenía la mano. Y le di yo recuerdo darle golpe, que al final, bueno, en el momento lo hace, pero a la hora de apagarlo es peor, pero bueno. Y para no darle y verla ahí, yo recuerdo abrir el brazo perfectamente, que yo lo abrí y demás. Y después ya cuando más o menos se veía hasta el punto que yo podía ver como que estaba mejor y que ya había como apagado entre comillas lo más posible, yo ahí recuerdo en algún momento que yo notaba, al final fue que tú notas mucho el calor en el brazo y de cómo intentar quitarte, como que tienes algo y te lo quitas y al final bueno, provoca alguna herida y demás, pero bueno, ese tema ya. Y después de todo recuerdo a mi hermano cogiendo el extintor, ese momento lo recuerdo perfectamente y en ese momento ya estoy bajándome prácticamente del trono porque lo vi y claro, es que la gente dirá, es imposible pensarlo tan rápido. Yo pensé, como yo estoy aquí con el extintor, es que me lo como yo y la Virgen al lado. Y como yo me notaba mucho ya los brazos y demás, yo me recuerdo bajar prácticamente de espalda con las manos en el pecho y está Paco Córdoba y yo abajo, que al final, y Paco me lo recuerda mucho, hay que ver cómo te tiraste encima mía. Y digo, el momento a ver, se pone, no, si es que es verdad que ahí no lo hicimos todo lo mejor que pudimos. Y yo recuerdo estar Paco abajo y nada, bajarme, me bajó del trono y demás, la nube de polvo de celeste del extintor, yo ya estaba abajo y recuerdo me escuchaba a Carlos Cerrarbo, creo que era el hermano mayor de la Piedad, decir el pelo está ardiendo por detrás, lo recuerdo a voces. Y ya mi hermano fue cuando también al poco fue cuando subió Antonio Hernández, el compañero de la hermandad, hermano, fue pregonero. Y yo ya me fui para la parte de atrás del trono y yo ya había visto los brazos como los tenía, que fue una de las cosas que yo ya lo notaba. Me senté en el suelo y nada, me levantaron, ya vi hasta que la Virgen no tenía el manto, que tú al fin arriba, ahora lleva a la Virgen, yo tengo un sistema doble manto por tema de vestimenta y demás, yo arriba no lo vi porque el manto corto se estaba quemando, pero el de atrás no vi que lo habían quitado, gracias a Dios, porque con lo que esa tela corría y la gente que había debajo, eso era un peligro enorme. Me senté en el suelo, me levantaron, no, ve hacia bueno, porque fue un poquito más para adelante. Y recuerdo cruzarme con el antiguo jefe de policía, creo que era, y Antonio, uno de los policías locales, que es el hermano de nuestro hermano mayor. Y yo lo conozco y demás, y de pedirle una ambulancia, decirle, llama una ambulancia, por favor. Y llamó corriendo a un coche de uno de los patrulleros, uno de los compañeros suyos, me monté ya allí, y me acuerdo cuando llegué al coche, montate y digo, ¿me puedo abrir la puerta, por favor? Y yo iba así muy recogido, y dice un momento que al final dices, esto hay que ver, después de todo lo que había pasado, las cosas que uno se fija y dice.
Y nada, ya pues recuerdo el momento de bajar la avenida hacia el hospital y la verdad quiero agradecer tanto en la ayuda de los policías en su momento como de toda la gente del hospital, tanto de Vélez como en Málaga, que alguna vez me lo he encontrado por la calle, ¿te acuerdas de mí? Y es verdad que de muchas caras me acuerdo perfectamente y me preguntan cómo está y demás y la verdad que genial. Claro, yo tenía una preocupación añadida. La Virgen se encierra, yo en el momento en que la Virgen se encierra yo no estoy. Tú cuando vas a vestir una imagen pues te llevas todo el ajuar que pues, el vestidor necesita y algunas cosas por si acaso. Yo más o menos tenía en la cabeza pues lo que se le había puesto, pero yo al 100% pues no lo recordaba. Me acuerdo que llego allí, me entero que Fran se lo han llevado con todo este follón en la ambulancia, yo me encuentro con Jesús en una calle, me voy con él y cuando yo llego al mercado me dicen Fran se lo ha llevado la ambulancia y va para Málaga. Yo tenía el corazón dividido en dos. Mi pareja se va a Málaga al hospital y no sé en qué estado está, pero yo estoy dejando a mi imagen con todo el ajuar que no hay nadie con las mismas facultades, no por ensalzarme, pero de control en cuanto a las joyas allí. Entonces cuando yo vuelvo del hospital, yo seguía en contacto con ellos. Había encontrado en la salamandra, no sé qué, pero claro, no era lo mismo que yo estaba allí. Cuando yo llego al mercado y mi sensación fue cuando fallece una persona y a ti te dan los efectos personales, pues eso, a mí me entregaron una bolsa de basura hecha como un rulo, que me dijeron, esta es la saya. Y claro, mi visión la saya mide 1,5 metros y a mí me la dieron como en un trocito de... Y esto, trozos del pelo, otra bolsa negra con joyas. Yo soy una persona que intenta solucionar las cosas como muy rápido. Cogí el coche, me vine a la nave. Yo dejé todo como estaba allí, yo me llevé todo a la nave. Vine aquí y abrí. La saya era... La puse de pie y vine con Alberto, otro hermano de la hermandad, que no está en la Junta de Gobierno, pero me ayudó en ese momento. Cuando yo vi la ropa era como... Es que esto no se puede arreglar. Dejé todo en el suelo para que se secara y las joyas pues intenté en ese momento pues, hacer una clasificación de está para tirar a la basura, aunque no se tire, y aquellas joyas que bueno, se pueden salvar. Pero lo que más nos impactó a él y a mí en ese momento del desconcierto que había era sacar la peluca a trozos. Era como una peluca de pelo natural que mide 1 metro, eran trozos de pelo que era... Y yo escuchaba que me dijeron, eso yo creo que, toma, yo creo que si la cortáis sirve. Cuando yo saqué eso dije, era como que una persona se había muerto y me habían dado los restos, que yo hiciera lo que pudiera con ello. Me acuerdo que al día siguiente yo me llevé a mi casa, pues como una desesperada, como si yo pudiese arreglar todo, yo me llevé para limpiarlo, pero eso no había manera ni forma de arreglar nada, hasta que tú lo llevas a un joyero y te dice esto sirve, esto no sirve. Y es verdad que yo muchas veces lo he comentado, que se encontró todo el ajuar de la Virgen que yo recuerdo que llevara, menos un alfiler de plata, un broche, y había desaparecido su nombre y un anillo de oro. Y yo tenía, con el nombre, a mí, mi primera visión del Rocío desde pequeña era la Virgen con ese broche de oro porque no tenía nada más, la Virgen tenía eso. Y yo no lo encontraba, pero vinimos aquí a la nave y entre el polvo del extintor y eso, pues apareció. Estaba muy deteriorado, pero apareció. Y días más tarde me habla una mantilla, hermana desde pequeña de la hermandad, diciéndome que había encontrado ese mismo día con el revuelo un anillo de oro que si era mío, personal, o si era de alguien de la hermandad. Y yo cuando vi el anillo era el anillo de la Virgen. Y claro, eso sí que yo pensaba que era perdido, pues que alguien se lo había encontrado, que directamente pues se había caído alguna cantarilla y ya está. Y fueron 2 momentos en el haber recuperado como parte de ella, ya que yo a ella no la tenía. Entonces el ajuar se intentó mantener lo máximo y conservar lo máximo e intentar solucionar eso que se podía solucionar lo antes posible. Y aquello era dantesco, aquello era horroroso lo que allí se vivió, yo viví, aquello fue terrible. La peor experiencia cofrade que yo he vivido en mi vida.
me encontré entre que íbamos apartando criaturas, porque aquello era una avalancha de criaturas que venían hacia abajo y nosotros íbamos hacia arriba. Llegamos hasta arriba, me cruzo con Esperanza gritando la Virgen, Israel, la Virgen, me cruzo al niño, a Paquito Córdoba, a Paquillo me lo cruzo igual a la Virgen, pero emberracado llorando. Eran como posesiones. Yo, aquellas dos personas que son amigos míos y hermanos míos, los vi y no eran criaturas, estaban fuera de sí. Vi a un horquillero en el suelo dándole convulsiones, otro en una esquina arrinconado con la cara tapada, otro dándose cabezazos contra la pared, mantillas vomitando, y llegamos arriba y estaba el trono vacío, no había ni un horquillero, estaban todos alrededor. Y claro, la Virgen seguía ardiendo. Le digo a Antonio, sube. Antonio subió corriendo, terminó de apagar la Virgen con otro señor que también estaba arriba, que yo supongo que era horquillero. Y rápidamente, cuando yo ya entré en mí, dije yo, hay que quitarse de en medio, porque yo ya empecé a ver móviles, grabando y tal, y empezamos, mi amigo y hermano Serralvo, empezamos, Paco, venga, levanta, vámonos, Antonio está la Virgen, corriendo. Antonio empezaron a echarle capa, envolvió la Virgen y Paco empezó a llamar a la horquillería, dio los toques, levantó con Antonio y otro hombre que no me acuerdo ni quién era, y sobre sus pasos la Virgen volvió. Y allí estábamos todos, que yo cuando me acuerdo de esa escena, lógicamente pues se te mueve algo por dentro, porque aquello es que a Dios le pido que no lo vuelva a ver. Una cosa muy desagradable, una cosa que se ha retransmitido por varios frentes a nivel mundial, porque se saben que se ha emitido imágenes en todos los rincones del mundo, y a nivel pues lo sentimental y lo cofrade, pues nos duele a los pollinicos, porque ve a nuestra madre, a la Virgen del Rocío, siendo objeto de mofa y de escarnio por parte de la gente que no respeta las creencias y tal, pues es doloroso para los pollinicos. Cuando ves lo que pasa, pues la reacción tuya es de dolor y no lo puedes evitar, está ahí. Y después, una vez que ya has asumido todo lo que hay, pues claro, tienes que pensar en todo lo que tienes en la calle, que hay que volver a hacerlo y hacerlo bien, porque tenemos un montón de gente que están en la calle, todos los penitentes, todas las mantillas, todo el mundo. Entonces tenemos que, claro, ya hay que empezar a decir, independientemente de que tú tengas las lágrimas en los ojos, en ese momento, pues decirle a la jefa de los penitentes, recoger los penitentes y llevarlos para arriba, a San Juan, y que vayan a San José, a la iglesia, y que vayan a ir recogiendo todo, a uno y a otro, a la Virgen y al Cristo. Y bueno, y las mantillas, claro, ya después, las mantillas la jefa de mantilla era más difícil que controlar a todas, pero daba dar información, y las que, como había ese caos, pero bueno, al final todo el mundo fue, ¿no? Y pues ya se tapó la Virgen y para atrás, y para encerrarla, y ya pues para tomar las medidas que se tomaron. Pues la verdad que fue muy duro, y más como hermano mayor, ¿no? Que ya la responsabilidad es mucho más grande. Yo lo único que recuerdo es que en el patio de allí de San Francisco, dentro, estaba el párroco de San Juan, nuestro conciliario, Sanchi, y bueno, yo me fui para ello, estuvimos allí hablando un poco, ya me Israel me puso con Juan Ventura. Juan ya se había enterado también de lo que había ocurrido, tú no te preocupes, qué tal, pero la verdad que no sabía ni cómo reaccionar, te lo juro de verdad que no sabía ni cómo reaccionar. Yo cuando ya Sanchi me pregunta, bueno, ¿qué es lo que te hace falta realmente? Yo miraba yo en todo momento, aunque estaba perdido, pero yo no más que miraba para las imágenes, aparte de que había que quitar las imágenes, que es cómo nos llevamos los tronos de allí. Porque si llegase por nosotros mismos, los tronos se quedan allí. No teníamos capacidad de reacción. Pero bueno, cuando le dije a Sanchi, mira Sanchi, lo único que necesitamos es ayuda. Él llamó a todos los hermanos mayores por el grupo nuestro, y de momento empezaron a venir gente de todas las cofradías, y empezaron un conjunto de la dirección de Miguel Ángel y algunos que estaban todavía más acordes, ¿no? Que estaban más centrados, empezaron a desmontar los tronos, desmontar las imágenes, llevarse todas las cosas y quitarlo todo del medio, que aquello hasta la 1 de la mañana, ¿no?
pero la verdad que fue duro de gestionar, ¿no? Muy duro de gestionar. Bueno, se vivió un día de solidaridad entre todas las cofradías, que fue importante, ¿no? Lo cierto es que una vez que los tronos se encerraron, en fin, la cierta más rato que habían sufrido y produjo una descoordinación en el tema de que, bueno, que había que desmontar luego los tronos y retirarlos de allí porque habían otras cofradías que tenían que salir al día siguiente, ¿no? Y bueno, pero vaya que todo eso, con la solidaridad de todas las cofradías, se hizo un aviso para que vinieran personas para poder ayudar a desmontar los tronos, a retirarlos, a traerlos aquí a la nave, a trasladarlos a enseres. Y la verdad, pues bueno, hubo multitud de hermanos de las distintas cofradías que llegaron al mercado a la hora que se les indicó, una vez que ya habían pasado una cierta hora, no sé si fue a las 8 de la tarde, una cosa así. Y bueno, y se trajeron los camiones y furgonetas necesarios de otras cofradías y eso para que todo se hiciera lo más rápido posible, porque en realidad el momento era tan difícil para ellos que había que intentar por lo menos que todo aquello durara lo menos posible, porque para ellos cada minuto que pasaba eran horas, ¿no? Y era entendible, ¿no? Era todo el mundo llamándolos, todo el mundo acercándose y aunque muchas veces la solidaridad y el acompañamiento hace mucho, hay veces que también se prefiere un poco de soledad y tranquilidad, ¿no? Es muy complicado, es muy difícil. Yo no sé si tú mismo la puedes aparentar, esa calma que manifiesta. No lo sé, pero bueno, al final se hacen las cosas porque se dicen, se sabe la responsabilidad de las cosas que hay en la calle, que hay que recogerlas y no se puede abandonar a la gente, ni a los enseres, ni a nada. Entonces tienes que tener la cabeza en lo alto del hombro un poquito fría para hacer esas cosas, para tomar esas decisiones de decir, venga, vámonos, ¿no? Venga, a recoger y ya está. Y ahora veremos qué es lo que vamos a hacer. La verdad es que lo pasan muy mal, ¿eh? La verdad es que lo pasan mal. Es un trago que no me gustaría que lo repitiera nadie y por supuesto menos nosotros. Bueno, una vez que se recoge la Virgen de urgencia, se cierran las puertas, la Virgen queda desplazada en un lateral esperando al Señor, el Señor llega, se vuelven a abrir las puertas, entra el Señor sin marcha real y sin nada, se cierran las puertas y quedamos por los pollinicos allí dentro y se decide pues hacer una reunión de urgencia. Entonces la reunión, dentro del desconcierto que había dentro del seno de la cofradía, el señor hermano mayor, mi hermano Salvador Forte, recibe una llamada del obispo de Málaga, recibe también una llamada del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y empezamos a recibir llamadas pues de Canal Sur, de Televisión Española, empiezan a sonarnos los móviles. Y con las mismas pues se decide mantenernos en silencio hasta que se terminara de hablar en lo que había, para no dar información, sin saber, aunque sabíamos lo que había ocurrido, pero que tampoco no teníamos claro qué era lo que había provocado tal incendio. Se procede a bajar la Virgen, en presencia de todos los miembros de Junta, se traslada a una habitación que tenía allí la cofradía para el tema de los enseres, y allí pues toda la Junta fuimos testigos del estado en el que había quedado la Virgen. Aquello fue pues muy desagradable y fue chocante el ver la Virgen, pues, o el reconocer a la Virgen pues después de un accidente de este tipo, porque lógicamente es el objeto de devoción, de culto, en ella van nuestros corazones, nuestras oraciones, y fue bastante desagradable encontrarnos a la Virgen en el estado en el que quedó tras el fuego. ¿Que podía haber sido peor? Por supuesto, podía haber sido todavía peor, porque no podíamos estar ni hablando de ella, y estamos hablando, a Dios gracias, de la misma talla. El estado en el que quedó la Virgen fue pues la primera superficie de policromía y estucado, fue lo que se vio afectado, se le llenó la cara de ampolla, la peluca prácticamente desapareció, la mantilla igual, los pendientes, sobre todo en el lado izquierdo, todo lo que llevaba en el lado izquierdo se vio afectado, excepto el rosario, y el tocado iba estrenándolo también, desapareció, quedó una esquina. Y a Dios gracias, la talla en sí, como talla en madera, no sufrió, por fortuna. De todas maneras, mi maestro Juan Ventura fue el que terminó de sanearla y tal, y es el que
el que al final pues la opinión de él cuenta más que la mía, porque yo soy simple y mero hermano de la cofradía, hijo de la Virgen del Rocío también, soy devoto de la Virgen y al final pues a mí me puede también más el corazón que lo que es el tecnicismo de la obra. Tengo dos momentos, el momento, o tres, el momento en el que pasa eso, yo dejo a la Virgen con una idea que sé que mi mente la magnificó, pero en el momento de llegar al mercado ya con Francisco y con Jesús del hospital y decir el hermano mayor, ¿alguien quiere ver a la imagen? Yo era un sentimiento de ¿quiero o no quiero? Pensé y al final entré, al final la cabeza magnifica muchísimo más de la realidad, la Virgen estaba muy deteriorada pero se le reconocía. Entonces yo ahí creo que fue un momento muy muy duro personalmente, pero que mi cabeza también descansó. Me pude volver a reencontrar con la Virgen, no en el aspecto que yo la había dejado a las 4 de la tarde, pero también me quedé un poco más tranquila. Después fríamente pues ves que hay una serie de problemas que lo que tú ves pues no se pueden llevar a cabo, que la Virgen no se puede restaurar lo rápido que tú quieres, pero esos dos momentos fueron fuertes. Y el momento de llevar el estandarte a la iglesia, ese momento era como que yo volvía con el Señor, pero yo la camarera de la Virgen yo no la tengo. No puedo ponerle sus cosas, yo no puedo quitarle las joyas, yo no puedo quitarle el manto. Fue plantar el estandarte y decir, ¿hasta cuándo? Y en esos momentos pues te ponen lo peor y vuelve. Yo a la Virgen la he dejado liada en una manta. La voy a volver a tener. Y verdad, los muestras de apoyo. Al día siguiente el ECEOMO, la cofradía del ECEOMO hizo una muy buena campaña y te das cuenta pues el cariño que a lo mejor tú no sabes que le tienen a los titulares o lo que se vuelca al pueblo ante una desgracia. Esas cosas emocionan, pero el soltar, aunque duela decirle, un trozo de tela de estandarte allí con una foto y no está, eso también se queda a quien lo pasa. En ese momento la decisión que se toma es bajar a la Virgen, quitarle todos los paños de agua fría que tenía, nos lo recomendó Israel Cornejo, nuestro vestidor y hermano de la cofradía. Se presenta primero no lo recuerdo muy bien, creo que en permanente, creo que entramos en la permanente primero y algunos que otros, y después nuestro hermano mayor sale al pasillo que hay en el mercado donde está el parque y le dice que toda la persona de Junta de Gobierno que quiera ver a la Virgen, que entrara, que era una situación complicada, había gente que quiso entrar y otra gente que no, pero como miembros de la Junta de Gobierno tenían el derecho de ver cómo estaba la Virgen, también porque después de ese momento teníamos que reunirnos días posteriores para saber lo que íbamos a hacer, entonces tú no puedes votar una cosa o opinar sobre una cosa que tú no has visto. Entonces se toma la decisión, cada uno lo que quiso en aquel momento, y vemos a la Virgen. Una vez que la vemos, pues teníamos que guardarla en algún momento. En nuestro primer caso queríamos que la Virgen estuviera en su parroquia, en San José, pero solo puede estar una semana porque hay diferentes actividades allí y la Virgen no puede estar. Los hermanos franciscanos se ponen en contacto con nosotros, que las casas de ellos están abiertas como siempre, que nosotros hemos pedido estar allí, la sentimos también como nuestra. Y no sé quién tomó la decisión, yo sé que opiné sobre eso y no sé si lo dije el primero o no quiero poner la mano en el fuego, pero entre un murmullo dijimos que se la llevara Israel, nuestro hermano. Pienso que la Virgen no es de Israel, la Virgen es de Juan Ventura y estamos muy orgullosos de que sea de él y de tenerla en Belén, Málaga, pero Israel es como su segundo padre para nosotros. Entonces yo siempre le he dicho, y Irra siempre nos ha dicho con los más jóvenes de la cofradía, que la casa de Irra, el taller de Irra es de la Virgen y todo lo que hay allí es de ella. Entonces yo estaba plenamente convencido que donde mejor podía estar la Virgen era allí, y yo poder dormir tranquilo de que la Virgen estuviera custodiada por Israel y por Antonio. Y bueno, pues la verdad es que inmediatamente después tuve
porque además me llamaron en este caso y tuve contacto, pues en primer lugar con el presidente de la Diputación, con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, con Patricia Navarro, y en última instancia también con el consejero de Turismo y Cultura y Deporte, con Arturo Bernal, ¿no? La conversación de todo y la delegada provincial, ¿no? Gema del Corral, poniéndose un poco en manos, habiendo visto estas imágenes, y en este caso no actuaba ya como cofrade, ¿no? Sino como coordinador en la delegación del Gobierno y tener contacto con, pues, como digo, con estas instituciones que inmediatamente se pusieron en manos de la cofradía pidiéndome los teléfonos, el teléfono de Salva, para que, bueno, pues todo lo que pudiera hacerse desde las mismas pues pudiera surtir, ¿no? Y ciertamente que tristeza, pero luego por otro lado yo creo que emoción, ¿no? De sentirnos noticias desgraciadas, pero que nos hizo a todos llenarnos de esperanza, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos reconducir esta situación y darle vidilla y darle ánimo, sin duda, a todos los cofrades del Rocío. Bueno, teníamos la duda si había tocado madera o no. La imagen es verdad que estaba muy deteriorada, pero teníamos la duda. Cuando recibimos la llamada del IAPH, ¿no? Que fue Arturo Bernal, consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, fue el que me propuso llevar la imagen al IAPH. Él ya habló con el director fue el que me llamó y nos propuso para hacerle allí un informe para ver si había tocado. Pues la verdad que nos dio mucha alegría, y ahí donde vimos un poco de que podíamos ver la luz, a ver qué verdaderamente tenía la imagen. Juan Ventura en todo momento, sin verla, solamente con imágenes que había visto, él decía de que la imagen era salvable, entonces queríamos ver primero si la imagen tenía algo que fuera tocado de madera, que ya sería un poco más peor, ¿no? Pero al no tener nada, bueno, pues la imagen era recuperable. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a mover papeleos de informes para poder llevarla a Sevilla, cuando en ese informe mismo viene puesto de que la imagen está protegida por cultura. Total, esto nos retrasa un poco más todo el papeleo que lleva esto, y recuerdo el 29 de septiembre, Feria San Miguel, recibo una llamada de Arturo Bernal, del consejero de la Junta de Andalucía, en el cual me dice que ya Cultura lo acaba de aprobar y que el lunes tendría el informe positivo para que podamos llevar la imagen ya a restaurar. Y bueno, esa fue de las mayores alegrías que nos dio todo, ¿no? Pues el proceso es duro. Nosotros creíamos que era un proceso más corto por lo que no había pasado, pero el proceso es duro porque interviene Obispado de Málaga, por supuesto, interviene Cultura, porque la Virgen está protegida, como bien sabemos, por haber estado en Las Claras. Y claro, los trámites que hay que hacer pues no son los mismos. Nos ayudan desde el Obispado, es verdad que nos ayudan en todo lo que hemos necesitado. Ha sido lento, pero porque los trámites son lentos, pero ha habido personas influyentes del Obispado que nos han ayudado. Ahora mismo no podría decir nombres porque no me acuerdo, pero sé que, vamos, yo he hablado con ellos y nos han ayudado en todo lo posible. Y en primer lugar, pues se decide dónde va la Virgen, sabiendo que su padre está vivo y está en condiciones pues de restaurar a la Virgen. Hay un debate internamente en la cofradía sobre dónde va la Virgen. Algunos opinan Juan Ventura, otros opinan otros escultores, otros imagineros y otros restauradores también, con títulos. Pero la cofradía decide, después de muchas reuniones, eso sí, unánimemente que sea su escultor Juan Ventura quien restaure la Virgen, porque yo siempre he tenido, bueno, pues ciertas dudas, o pues sí, es su padre, quien más la conoce es él, pero también, bueno, y otro, ¿por qué no? Y Israel me dijo a mí una frase que se me quedó en la memoria, y es: nosotros tenemos una Virgen de Juan Ventura y yo quiero seguir teniendo una Virgen de Juan Ventura. Entonces yo recapacité y dije, pues yo también quiero seguir teniendo la Virgen de Juan Ventura, que en aquel momento algunos hermanos quisieron traerla a Belén Málaga. Y también esa fue, yo la decisión, es verdad que la tenía medio clara, que quería que la hiciera él, pero fue el detonante de decir, yo quiero una Virgen de Juan Ventura y no quiero que la Virgen la toque otro que Juan Ventura, porque quiero a mi Virgen. La Virgen se baja
Una vez que ya se queda aquello más despejadito, ¿no? Pedimos encarecidamente a los hermanos de otras cofradías que estaban allí echando una mano que se retiraran, porque se iba a proceder a trasladar la imagen de la Virgen a un recinto para revisarla. Se desnuda la Virgen en este sitio y todos los miembros de Junta pudieron ver el estado en el que había quedado. Entonces se alzaron voces de que decían que querían que la policromara yo y que la restaurara yo. Yo fui el que dijo que no, que yo quería una Virgen de Juan Ventura porque la Virgen era de Juan Ventura. Y por suerte estaba su padre, su autor vivo, entonces yo quería que la Virgen la tocara a él. Aquella noche también se decide, lo decidieron ellos, de que el mejor sitio para que la Virgen pasara la noche era mi casa, era el taller o mi casa. Entonces, claro, trasladamos la Virgen al taller y yo, pues, un domingo de Ramos, tener la suerte y desdicha de tener la Virgen en el estado en el que estaba, decidí llevármela a mi casa, la subimos a mi casa y la Virgen pues se quedó con nosotros durante 8 meses, hasta que tuvimos los permisos pertinentes, ya no solo del Obispado de Málaga, que en todo momento contamos con la ayuda y colaboración de Miguel Ángel Gamero y de lo que es la Comisión de Hermandades y Cofradías, el delegado de Hermandades vino también a verla en días sucesivos y al final pues el tema se alargó durante 8 meses y la Virgen pues por suerte estuvo conviviendo con nosotros y le rezamos su rosario, no le faltaron sus flores, como imagen bendecida que es y como titular mía también de mi cofradía de la Pollénica. Pues la Virgen, una vez está la Virgen en el taller de mi maestro Juan Ventura, la Virgen pues se procede a sanearla. Juan lo que hace es pues quita la primera capa de policromía, quita el estuco, vuelve a estucar, vuelve a entelar donde es necesario y le da una policromía en base a la fotografía que se le entregan para que la Virgen intente sacarle el parecido o el máximo partido y parecido posible a como estaba. Agradecer también mucho, bueno, pues a Diputación, porque me llamó nuestro alcalde Jesús Lupiáñez el miércoles por la mañana que venía por la tarde el presidente de Diputación y que quería verme, que quería conocerme. Entonces, claro, en la salida del huerto. Entonces, claro, pues cuando llego allí, pues el hombre me saludó y el hombre nada más que me decía, no te preocupes, que aquí estamos de Diputación, que te vamos a echar una mano, que tal. Yo le decía, mira, la imagen es recuperable por lo que nos han dicho y su autor no la va a... Además, siempre Juan Ventura decía que la iba a hacer gratuitamente, que nunca nos quería cobrar nada. Entonces, no te preocupes, que el trono lo vamos a arreglar, que tal y cual. Y bueno, es verdad que a principio, cuando vimos el trono aquí en la nave, parece que tenía menos daño y al final el trono, pues el palio era inservible, candelería inservible, ánfora inservible, peana inservible, el ajuar de la Virgen inservible y bueno, una locura lo que vimos allí, ¿no? En fin, pues la verdad que la solidaridad del pueblo beleño, pues en esas fechas y en ese tiempo que transcurre después de Semana Santa, pues nos dio ese impulso de poder seguir para adelante y con más fuerza, ¿no? Con más fuerza que nunca. Eso es la verdad que fue uno de los apoyos más grandes que tuvimos. Bueno, ante los terribles acontecimientos que ocurrieron ese día, ese domingo de Ramos en Belén, Málaga, que nos sobrecogió a todos que pudimos ver esas imágenes, pues rápidamente la Diputación Provincial de Málaga se puso en contacto con la Hermandad de la Pollénica y con el hermano mayor y nos ofrecimos rápidamente a colaborar con la restauración pues de todos los enseres, de la Virgen, del Rocío, del palio, todo lo que fuera necesario para que en cuanto antes se recuperara pues ese patrimonio histórico, artístico de la provincia de Málaga, no solo de la ciudad de Belén, Málaga, ¿no? Así que tuvimos una reunión con el hermano mayor y parte de su equipo, donde me expusieron los hechos y una aproximación de cuánto supondría recuperar ese patrimonio económicamente. Así que le ofrecimos la colaboración de la Diputación y liderar con otras administraciones y otras entidades pues que se pudiera sufragar toda la recuperación, no solo de la talla de la Virgen, sino del palio, del trono y de todo el ajuar, ¿no? Y así nos pusimos a trabajar, el ayuntamiento con el alcalde de Belén, Málaga, que también se ofreció a colaborar como ayuntamiento, evidentemente, y con la Fundación Unicaja, que también se prestó a colaborar.
Pues ha sido una relación estrecha y era obligado por parte de Fundación Unicaja estar con la ciudad de Belén Málaga. Era obligado estar al lado de la cofradía de nuestro Padre Jesús en su triunfal entrada en Jerusalén y María Santísima del Rocío, después de ese triste y desafortunado acontecimiento que tanto caló o ahondó en el sentimiento de la población, porque es conocido el fervor y el amor que se tiene hacia la Virgen del Rocío y que ahonda además, bueno, pues en grandes sentimientos cofrades también, ¿no? Y por otro lado, hay que resaltar, hay que reseñar el alto valor patrimonial de la imagen de la Virgen del Rocío. Recordemos que es una talla declarada bien de interés cultural y que para Fundación Unicaja es un honor participar en la restauración y en la recuperación de la Virgen del Rocío y su trono procesional. Nuestro compromiso era el de ayudarle y a los pocos días tuvimos ya una reunión para dar forma a esa ayuda económica y también a estar cercanos a los hermanos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creo que después de ya como alcalde, pues he vivido momentos muy intensos con ellos, porque además hemos ido construyendo, pues yo creo que entre todos, y gracias también, como no, a la Fundación Unicaja, que también ha sido una interlocutora fundamental, en la mano de mi compañera, de mi amiga Patricia Cid, nuestra paisana, que es patrona, y Emilia, que también ha venido ya en varias ocasiones, y la Diputación, bueno, pues hemos estado organizando. También, bueno, viví el momento en el que la imagen fue al Instituto de Patrimonio de Andalucía, de Patrimonio Histórico, y también un poco conocer cuáles eran los pasos en los que se venía trabajando, ¿no? Y bueno, pues ha sido muy emocionante vivirlo de esta manera y, cómo no, bueno, pues el poderla ya disfrutar a la Virgen en su conjunto y ir trabajando en ese proyecto tan sumamente ilusionante que tiene la cofradía y en la que, bueno, pues tantas personas e instituciones están colaborando. Antes de eso hicimos una verbena también en honor a la Virgen de Rocío, la cual pues agradeció el pueblo beleño, porque aquello fue una locura lo que hubo en esa verbena. Lo que estuvo allí, hicimos muchas cosas para poder sorteo, para poder comprar la peluca de la Virgen, volver a comprarla, hicimos muchas cosas y la verdad que pues, el pueblo colaboró mucho. Teníamos también que hicimos, pues, como todos bien sabéis, todos somos Rocío, que preparamos una campaña para poder recaudar dinero, en la cual pues recaudamos parte, ¿no?, de dinero del pueblo. Pero lo que sí es verdad que, como bien te he dicho antes, de presidente de Diputación de Francisco Salado, se puso después en contacto con nosotros, que queríamos una reunión con nosotros. Le habíamos preparado un dossier de todos los daños que había sufrido el trono, se lo presentamos a Diputación y ya por fin tuvimos un encuentro con él, creo que fue en el mes de julio, allí en Diputación, en la cual, bueno, pues él se ofreció, él implicó a Fundación Unicaja también y implicó a nuestro ayuntamiento para que parte de ese dinero que nos querían dar, que lo repartiera entre los tres y pudiera ser una realidad, ¿no? La verdad que eso, de allí salimos con la buena noticia de que parte del trono, no un trono entero, como mucha gente piensa, parte del trono, pues pueda estar el domingo de Ramos siguiente, que pudimos salir, no salimos por la lluvia, pero el trono está, la imagen estaba allí, y lo que vendrá a partir de estos años, dentro de un par de años, que vendrá pues parte de gracias a esas tres instituciones que fueron las más fuertes y son las que colaboraron más para este proyecto de volver a salir otra vez a la calle como era Rocío antes, ¿no? Pues mira, ha sido un proceso duro, pero creo que ha sido también un proceso durante tenerla. Al haber tenido tantos meses, ha sido también un poco tiempo de sanar. La cofradía se ha sanado antes de que viniera la Virgen y creo que eso ha sido un punto a favor para la cofradía. Pues incertidumbre, ha habido muchas reuniones en agosto, que nosotros sabemos que en agosto pues no, las cofradías no se reúnen porque en el tiempo de descanso para nosotros. La cofradía ha habido varias reuniones en agosto, hemos tenido reuniones casi, no te voy a decir semanales, pero cada 2 semanas para ir viendo el proceso. Es verdad que todos sabemos, o los cofrades sabemos, que en una junta de gobierno
Hay personas como de permanente o la permanente que empiezan a mover hilos y después se comunica a la Junta de Gobierno, porque si no sería un proceso mucho más largo. Entonces, desde la permanente pues hemos querido, junto, bueno, mi padre, Gema, Fran, Eugenia, Fortes y yo como miembros de la permanente. Yo siempre lo dije en todo momento que quiero que la Junta de Gobierno esté involucrada en todo, porque pienso que son partes fundamentales de la cofradía. Una permanente no puede actuar sola. Entonces pienso que la Junta de Gobierno ha estado en todo momento respaldada, ha sido en todo momento informada, ha sido quien ha tomado las decisiones importantes de la Virgen y del trono y de la Jua de la Virgen. Y conforme yendo un poco más a la pregunta que me acabas de realizar, pienso que ha sido, como he comentado, duro, como he comentado también sanador, pero yo creía que esto iba a ser más rápido, que después de todo el volumen que hemos soportado con lo que nos ha pasado, creo que se iba a resolver todo antes, que hemos tenido que hacer, bueno, esto lo puede contar mejor Israel, pero de todo hemos tenido que hacer memoria. A la Virgen se le quitaba 1 centímetro de la piel de la Virgen, de la policromía, y había que hacerle fotos del antes y del después. Entonces todo eso ha retardado. A mí mucha gente me decía en Vélez, estáis retardando para que os den más dinero. Yo puedo asegurar desde aquí que la cofradía en ningún momento ha visto eso. Yo quiero tener la Virgen cuanto antes mejor, porque quien quiere a una Virgen, ya sea a la Virgen del Rocío o a cualquier otra, sabe lo que duele, y es como para nosotros como una madre, es como si yo me tengo a mi madre 8 meses en el hospital. Yo lo que quiero, por un accidente por ejemplo, yo sé que me van a lo mejor, bueno, en ese caso sí sé que me van a dar un dinero por la baja de mi madre, pero yo lo que quiero es tener a mi madre y el dinero ya vendrá o ya me lo buscaré, porque creo que la cofradía es autosuficiente. Se ha demostrado a lo largo de los años para que los proyectos que saca pues los hace con sudor y esfuerzo de todos sus hermanos. Las muestras de agradecimiento por parte de la cofradía, por parte del ayuntamiento, la ciudad completa, han sido constantes, y nosotros, por parte de Fundación Unicaja, muy agradecidos. Cuando estuvimos nos invitaron al acto de presentación ese Domingo de Ramos, y acompañando al resto de instituciones colaboradoras, con Diputación Provincial, el Ayuntamiento, bueno, un acto, yo digo, muy emotivo, bueno, y que ha permitido, bueno, pues que esa procesión vuelva a salir a sus calles como ha ocurrido generación tras generación. Bueno, pues ha sido muy gratificante porque se ve la calidad humana, ¿no?, que hay en la hermandad. Y hemos podido conocer el trabajo que hacen durante todo el año, no solo el día de la procesión, ¿no?, el Domingo de Ramos, que es el día culmen para ellos, sino todas las actividades que hacen durante todo el año, que es de protección de nuestros valores turísticos, religiosos, patrimonial y sobre todo también social, ¿no?, y cultural, porque al final las hermandades durante todo el año tienen una labor social muy importante. Así que siempre es bueno durante este tiempo conocer qué ocurre en toda la provincia en el ámbito de las hermandades y cofradías, y eso pues, ha sido muy gratificante, y también esta es mi obligación, evidentemente, pero bueno, ese motivo trágico nos ha unido mucho más a la Diputación y a la hermandad. Bueno, que seguimos trabajando juntos, yo creo que es lo más importante, ¿no? El que hemos recorrido un tiempo, bueno, pues un poco triste, y ahora lo que nos queda es pues ir culminando todo ese proyecto de reordenación del trono de nuestra Virgen, y en este caso, bueno, pues saben que el ayuntamiento va a estar con ellos, como con el resto de las cofradías, pero todavía tenemos que seguir mimando a estos pollinicos y a estos de la Virgen del Rocío, para que, bueno, pues todos estos deseos que hemos estado poniendo durante este tiempo se hagan realidad, y sin duda, pues disfrutemos del Domingo de Ramos como se merece esta cofradía, que tanto cariño y que ha sido siempre academia y escuela de otros cofrades, que sin duda sigan vendiendo ese rocío y esa pollinica que tanto queremos desde el punto de vista de todos los cofrades de Vélez Málaga y la ciudadanía en general. Después fue una Semana Santa que fue todo el mundo era rocío, ¿no?
todos los tronos llevaron, se hicieron distintas alusiones a la Virgen del Rocío, todo el que pasaba por esa calle recordaba a la Virgen del Rocío. La verdad es que hubo multitud de actos de todas las cofradías llamando a los hermanos de la cofradía de la Pollenica y Rocío bueno, pues para acompañarlos un poco en esos momentos, ¿no? En fin, la verdad que la solidaridad durante esa Semana Santa fue total, ¿no? Y fue evidente tanto de forma privada como pública, ¿no? Una vez que primero te lleva una gran ilusión cuando te dicen que es recuperable, ya en el IAPH. Después, cuando se la lleva al imaginero y el mismo día empieza él allí a tocarla, a limpiarla y a decir, la sacamos, no hay ningún problema. Y pues todas esas cosas, esos momentos que tú vives allí con este hombre, con Juan Ventura, fueron muy, muy bonitos, porque la verdad que no había nada más que cosas buenas para nosotros, que era que la imagen la teníamos, no otra vez, ¿no? Que no, y eso para nosotros era muy importante, pues nosotros lo que pedíamos era que sea nuestra Virgen, que no sea otra cosa, que sea nuestra Virgen. Y nuestra Virgen apareció, gracias a Dios. Pues en el transcurso de los meses que pasan, desde el Domingo de Ramos hasta que la Virgen se presenta en Belén Málaga, hay 4 momentos que yo guardo en mi corazón y en mi alma. El primero es el Domingo de Ramos, lógicamente. El segundo es el Pentecostés, porque ese mismo día se reúne la Junta de Gobierno en el taller para hacer una hora santa con la Virgen. Y en ese momento nuestro hermano Adolfo Porra, nuestro tan querido y recordado Adolfo Porra, pues nos dan la noticia de que acababa de fallecer. Otro momento que guardo en el corazón es la llegada de la Virgen del taller de Juan, que vuelve al taller para hacer forrada y ponerla a punto a la hora de ser vestida y esperar al día de la presentación y el día de la presentación. Yo, de todos, si hay algo con lo que me quedo es con los 8 meses que yo he vivido o hemos vivido con la Virgen del Rocío en mi casa. Han sido 8 meses muy intensos, muy bonitos, en los que hemos vivido cosas buenas y cosas malas, y creo que la Virgen pues quería estar allí con nosotros, y la verdad que estoy agradecido ya no solo a la Madre de Dios, ¿no?, por haberme hecho tantos regalos en la vida, sino a la Cofradía de la Pollenica, a su hermano mayor, a la Junta de Gobierno, a Paco Córdoba, a los niños, Fran y Jesús, a Espe, a Paco, a Carlos, a tanta gente buena que tiene la Cofradía de la Pollenica, pues el haber confiado en mí como custodio de la Virgen del Rocío. Soy una persona muy inquieta, entonces en el momento, yo no la tenía aquí, pero claro, yo tenía que seguir haciendo cosas por ella, todo lo que pudiera hacer. Yo ya se me había ocurrido, habíamos encontrado una tela, voy a coser, que yo costura lo justo, pero voy a coser una capota para cuando vuelva, voy a intentar tener la máxima ropa preparada, veo una tela, voy a comprarla. Entonces el día que fuimos a vestir, los días previos a que viniera la Virgen y eso, yo era todo era como si hubiésemos estado de embarazo y llega el parto, todo preparado, todo lavado. Era como yo llevaba ese momento esperándolo un año, bueno, casi un año. Encima no era algo que comparta yo sola, sino que tenía un grupo de gente al lado que sentía lo mismo que yo. Íbamos a una, ya no solo en la ropa, era qué puedo hacer para mejorar o para que sea lo más grande después de la bendición del Cristo, a lo mejor, o equiparar lo que hemos tenido. Yo con la bendición del Cristo tenía una edad y no estaba tan involucrada como ahora, entonces era ponerlo todo al máximo esplendor, la corona lo que más brilla, el aro estrella lo que más brille, las joyas mejores joyas, intentar que tuviera mucha parte de donación de hermandades o de particulares que han donado rostrillos, encajes, todo lo que pudiéramos, lo mejor. Y han sido semanas antes de ese 9 de diciembre muy complicadas. Al primer amigo que acudo es a mi amigo y hermano Curro Claro, por la devoción que nos une a la Virgen del Rocío, ¿no?, a lo que es el icono de la Virgen del Rocío y a la vocación, y le digo: Curro, necesitamos un aro de estrella, porque se va a hacer un aro nuevo y tal. Entonces es la familia de Alberto Ruiz Pareja, la que en nombre de Alberto, que fue el primer hermano mayor de la cofradía que trajo a la Virgen, no el primer hermano mayor, sino el hermano mayor que trajo a la Virgen,
pues gracias a ellos pues hoy lucimos un aro de estrella que es digno de museo. Después a Álvaro Abril le solicito el que nos haga una saya, nos diseña una saya y a partir de ahí es cuando ya empieza la relación con Álvaro. Pues nosotros empezamos con el montaje, aprovechamos que la parroquia estaba cerrada y empezamos el montaje prácticamente una semana antes, porque al final desde el obispado nos propusieron bendecir a la Virgen de nuevo, que estaba bendecida y demás, nos dijeron, si queréis nosotros lo hacemos, es más, si fuera por nosotros lo haríamos. Y pues, si lo dice el obispado al final, nosotros vamos a eso. Y ya preparamos el acto conjunto, como habíamos tenido también tanto tiempo, desde prácticamente se quema la Virgen, cuando vuelva vamos a hacer esto, cuando vuelva vamos a poner lo otro. Y un mes antes, más o menos, fue cuando ya nos sentamos a ver definitivamente el proyecto final, podríamos decir, de venida de la Virgen. Y claro, no tenemos candelería, no tenemos ánfora, no tenemos peana, no tenemos nada. Todo se quedó en el trono y inutilizable. Las cofradías de Vélez nos prestaron todo lo que estaba en su mano, la verdad, y eternamente agradecidos. Y empezamos ya a montar una semana antes prácticamente el altar, la iglesia y demás. Y fue unos días comparables a la bendición del Cristo. Eso fue unos momentos que quedarán para la cofradía y gracias a Dios ahora tenemos muchas más fotos y demás. Y quedarán grabados de una manera increíble. Y ya el día 8 por la noche, con todo prácticamente montado, falta de unas flores, venimos a la Virgen, al taller de Israel, que donde estaba la Virgen, y la preparamos unas pequeñas andillas y demás para que no fuese el típico traslado de cojo la Virgen, candelero y me voy. Queríamos que hacer algo ya de verdad, a la altura de todo lo que se estaba haciendo y que, por ejemplo, tú grabas el momento de la Virgen salir del taller o de llegar a la iglesia y tú no vieras a la Virgen tumba para atrás con un trapo echado. Queríamos que fuese a la altura de la Virgen. Y el momento de llegar al taller, me acuerdo de ir corriendo que llegaba la junta, de vamos a apretar a la Virgen bien, vaya que se mueva y demás. Y estuvimos allí y ya empezó a llegar la junta. La Virgen la habían visto antes, claro, obviamente y demás, y la Virgen la presentamos entre comillas, justo enfrente de la puerta. Estábamos allí viéndola y demás, con ganas de vámonos para la iglesia, pero no mucho, que aquí estamos más a gusto con ella. Y llegó Miguel Ángel Fernández, que es hermano de la cofradía que Patas del Cristo, y le cantó una saeta a la Virgen, venía a cantar una saeta. Y yo me acuerdo de estar de espalda a la puerta y al entrar se hizo como un silencio y se escuchaba a una persona llorar. Y recuerdo esa frase de ¿y ahora quién te canta a ti? O sea, ya después de a lo mejor 10 minutos empezó a cantar la saeta y la verdad que la saeta eso quedará para la historia porque la letra además era vengo del infierno al cielo, era la letra prácticamente y la verdad que espectacular. Ay, que el infierno o el fuego. Ay, no pudo el fuego contigo, que el invierno o el fuego, porque tú mi Rocío, reina y madre,
de tierra y cielo. ¡Ay, ay, ay! Porque tú eres mi Rocío, reina y madre, de tierra y cielo. Ay, ay, de nuevo Vélez te espera, vestía de blanco clavel, un gozo interior infinito, tuyo madre. Y mío también. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Madre de los Pollinicos! ¡Viva! ¡Viva la alegría del Domingo de Ramos! ¡Viva! ¡Rocío! ¡Guapa! ¡Rocío! ¡Guapa! ¡Rocío! ¡Guapa! ¿Quién es la guapa? ¡Rocío! ¡Rocío! ¡Guapa! ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Que viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! Pues fíjate, la vuelta la vivo con el que me parece mentira, ¿no? Dice, madre mía, ya la tenemos aquí. Después de todo lo vivido, después de todo lo pasado. Y la ves tan guapa, la ves que parece que está sonriendo en su llegada, que parece que ella sabía que tenían que estar esperándole tanta y tanta gente, que creo, y esto es una cosa, claro, el que no es creyente, pues la verdad que debe ser una cosa inverosímil, pero para mí sí, creo que ella padeció su pena para llegar al éxito de que la quiera tantísima gente. O sea, una madre se quiere, pero una madre se sacrifica siempre por su hijo, y creo que lo hizo como tal, y creo que en esa avenida no pudo venirle a ver más gente, más cariño, tanto amor hacia la Virgen del Rocío. Nunca jamás se nos hubiera a nosotros pasado por la mente ese calor humano que tuvo esa madre, la Virgen del Rocío, en ese recibimiento. Y me quedó a pensar, es que una madre padece para que luego su hijo estén bien. Y ahí es donde yo me quedo. Y bueno, fue un gozo, un gozo. Creo que como hermano mayor, creo que fue el día, para mí, mira que viví un momento bueno en esta cofradía, pero creo que fue el 8 fue el día, e incluso más que el 9, ¿no? El 9 fue en la misa, estuvimos todos, pero el día que la vimos toda la Junta de Gobierno y toda la gente allí llorando, porque es que todo el mundo, y es ella, y la saeta de Miguel Ángel muy emotiva también hacia ella. La verdad que es que me quedo sin palabras, ¿verdad? Recuerdo aquello, otra vez me vuelven las lágrimas, ¿no? Porque fue un día inolvidable, inolvidable. Bueno, cuando la Virgen entra en San José, que la Virgen sale del taller, ¿no? Sale del taller con su capa de viaje, una capa muy bonita que preparó su camarera Esperanza. La Virgen estaba radiante, estaba exultante, era el ave fénix, era una rosa que había caído en un cráter del volcán, como dije en mi pregón, a Santa María Magdalena, pues había resucitado esa rosa, y la Virgen venía pues más guapa que nunca, y con una nueva policromía de Juan, y la Virgen salió del taller guapísima,
se encontró con Jesús de la Pollenica, que fueron momentos muy bonitos que se vivieron en San José aquella noche, íntimos y bonitos. Y después en la sacristía fue como vestir a la Virgen para una coronación, que yo he tenido la suerte de vestir a la Virgen del Carmen de Cuevas de Almanzora para su coronación y a la Virgen de las Angustias también. Entonces la Virgen del Rocío aquella noche yo la estaba vistiendo y para mí era como su coronación canónica. ¿Por qué? Pues porque era tan bonito, era tan deseado, tan esperado el momento de llegar a la Virgen para que acabara esa pesadilla, porque para los pollinicos el no tener a la Virgen al culto, aunque yo la tuviera en mi casa, pero era una pesadilla. Y despertamos aquel día de diciembre, víspera de la Inmaculada, que en un San José atestado de criaturas pues se presentó la Virgen, y además se presentó de liso, que yo en un principio no quería haberla presentado de liso, y dijeron, no, pues venga, pues de liso. Y por la tarde se volvió a cambiar de bordado para la función solemne. Pero al final pues la Virgen le echamos el resto en lo liso que llevaba, y al final la Virgen pues estaba muy muy bonita, y aquellos fueron unos momentos mágicos, dulces, y que yo no voy a olvidar en la vida. Aquello fue espectacular. Yo lo recuerdo, al igual que el Domingo de Ramos fue de los peores días de mi vida, aquello fue lo mejor. Aquello, la hermandad quiso que se hiciera el 8 de diciembre, pero por motivos eclesiales y demás, pues no se pudo y se pasó al día 9, que aunque careciera, entre comillas, de sentido, nos vino mucho mejor, por el tema de que para el montaje y para una ofrenda floral que se quiso hacer, el día 7 coincidía bien de que como el 6 y 8 es fiesta, el 7 se hiciera la ofrenda floral, para que la gente, pues obviamente, si es fiesta no podía comprar las flores. Entonces el día 7 la compraban y le hacían la ofrenda que se preparó con el Sin Pecado de la Virgen en el patio de la iglesia, mientras nosotros estábamos montando dentro el tema de la avenida, el altar y todo. Entonces en ese momento vino bien para también el día 8, que era el día que se eligió pero que no se pudo, pudiéramos todo el tema de hacer las flores, traerla a la Virgen, porque si no iba a ser muy justo. Es decir, si el 7 se hacía la ofrenda, el 8 no daba tiempo a preparar que hicieron cellanfra, porque la verdad que la gente se volcó. De hecho, llegó un momento de la tarde que dijeron, no quedan flores en Vélez, tienen que irse a Torre y fuera de Vélez, porque no quedan claveles blancos, porque se pidieron clave blanco y ya la gente traía clavelina, pero es que era lo que había. Y se hicieron 6 ánforas completas, el friso entero del altar, se hizo un centro, el friso del altar de la Virgen, se dieron metros y metros de friso, porque es que queríamos que todos esos claveles que la gente había traído como promesa o como quizás acción de gracias porque venía la Virgen, estuvieran con la Virgen. Entonces aquello fue espectacular. De hecho se preparó un altar, queríamos que la Virgen estuviera cuando se abría por la mañana en el centro de la iglesia, para que fuera el centro de todo, como no había Eucaristía, pues que fuera allá al centro, y se cerraba al mediodía y por la tarde ya se pasaba a su altar efímero que se hizo en un lateral a los pies para toda la tarde y para la Eucaristía, para que no esté delante de la Eucaristía y no pisa al Señor. Entonces se preparó aquello de una forma, estuvimos meses antes, porque desde que se supo estuvimos pintando unas banderolas que se colocaron en la puerta, en la fachada de la iglesia, banderas en el patio, que aquello era ya por dar gloria, que aunque ya fuera de más, pero que estábamos de fiesta. Aquello era una feria, una fiesta, porque venía de nuevo la Virgen. Se prepararon flores de papel, banderas, el altar, pedimos, no sé si fueron 4 o 5 alfombras para decorar la iglesia, la moqueta roja en el centro de la puerta hasta el altar. Todo lo que se pudo en el momento se hizo. Y lo vivimos, vamos, espectacular, porque es que fue un día grandísimo en el que nosotros estábamos allí desde bien temprano. La iglesia se abrió a las 11, creo recordar, no me acuerdo ya bien. Y nosotros estábamos allí desde las 9:30, 10, y una hora antes ya había gente en la puerta, esperando a ver a la Virgen del Rocío. Y cuando en el momento de las 11 empezaron a sonar las campanas, tiraron cohetes
y se abrió las puertas y entró esa masa de gente a la iglesia, allí hubo abrazo, hubo llanto, hubo de todo y fue espectacular. El otro día estábamos hablando y me lo dijeron, porque estamos hablando ya de, gracias a Dios, después está la Virgen aquí, los proyectos que tenemos hacia la Virgen y que el 99% del tiempo que uno está despierto está pensando en lo que vamos a hacer, ya no con la Virgen, porque al final, Señor, es por el que estoy en esta cofradía de un inicio, aunque ya después se dividiera como en los dos. Y estábamos hablando y me dice, es que los tatuajes que te ha dejado la Virgen, y le digo, bueno, me la ha dejado la Virgen, no tengo que pagar porque me lo deje nadie. Y hemos estado hablándolo varias veces y es verdad que la gente tiene más trauma con mi brazo que yo mismo, porque yo al final, yo es verdad que la parte estética, digo, bueno, pues ya está ahí. Lo que sí me preocupaba en un primer momento era que se me curara la parte médica, que no tuviera infecciones ni nada. Pero al final, bueno. Y Israel vestido de la Virgen nos lo dice mucho. Tocarle las manos, los brazos a los Quinteros, como dices, toca a la Virgen. Porque la pagaron y la Virgen está aquí por ello. Y yo al final le digo, anda, Irra, no digas más tonterías de esas, pero la he dicho ya unas cuantas veces y bueno, al final te queda también el cariño de esas personas hacia ti ya, independientemente de la relación anterior, de ese momento y las palabras que salen de ellos. La verdad que a raíz de que el Domingo de Ramos, pues el agradecimiento es muy extenso y muy grande, ¿no? Principalmente en aquel momento, como no, a la policía local, ¿no? Policía local, Protección Civil, nuestra Policía Nacional, que también, en definitiva, ellos en cuanto se enteraron, que de hecho yo fui en busca de ellos, porque ellos iban por delante mía del Cristo. Yo antes de irme para la Virgen, me fui en busca de la cabeza para decirle que nos volvíamos para San Francisco. Y ellos me acompañaron también y ellos se metieron en el majao, porque ellos salieron antes que yo y ellos también ayudaron al corte para que la gente no subieran, porque aquello, ¿sabes cómo fue aquello? Que aquello estaba metido en una calle muy estrecha y también colaboraron. Pues dar las gracias a todos ellos. Había 2 policías también, que les quiero agradecer de aquí eternamente también, son los 2 que se subieron en lo alto del trono con el extintor. Yo trabajo dentro de la policía local y los conozco y de hecho se lo he agradecido muchas veces y me gustaría que algún día pues el ayuntamiento también se lo agradeciera, ¿no? Y a ellos, a mis 2 sobrinos, porque, bueno, si me llega a pillar a mí ayer en aquel momento, te lo juro de verdad, no sé cómo fuera reaccionado. Creo que lo que hicieron ellos no sé si porque por la experiencia de tener más edad y tal, ellos se subieron con el corazón. Creo que no pensaron con la cabeza, siempre pensaron con el corazón. Y apagarlo con las manos, lo viste, que es que cualquier momento podía haber salido ardiendo ellos. Es que fue una locura. Pero bueno, y agradecido a ellos, porque si no, no estaría la imagen aquí ahora mismo, la misma imagen, ¿no? Policía local, Protección Civil, a nuestro ayuntamiento, que también se volcó en los días anteriores, como no, a la Fundación Unicaja, Diputación de Málaga, la solidaridad del pueblo beleño, todas las personas que nos han ayudado y han colaborado con nosotros. Con eso es lo que creo que, si me dejo a alguien porque me disculpen, pero creo que son todos, en definitiva todas, cofradías, hermandades de Málaga, de todos los lados. Es que ha habido en Andalucía, ha habido en Sevilla cofradías que esa misma Semana Santa llevaban algo de rocío también en su trono mundo. Y eso es muy bonito, ¿no? Es muy bonito es que vinieron a Belén Málaga a recogerlo para llevárselo para Sevilla, que tienen que coger un coche, venirse sin que tengan que ver nada con nosotros, ¿no? Hostia, muy fuerte, ¿no? Yo verdad que ese año, quitando el Domingo de Ramos, que fue nefasto por lo que ocurrió, tuvimos una Semana Santa muy buena por el tiempo, por todo, y creo que fue una de las Semanas Santas que yo he vivido dentro de lo malo que teníamos por lo que no había ocurrido, de la más emotiva, bueno, porque es que era por todos lados, y cuando pasaba un trono y nos veía en la calle parado en cualquier momento, pues era parar trono delante nuestra y eran aplausos y era aquí tenemos el hermano mayor, tenemos los niños. Tú también lo hiciste también con la Virgen de la Cabeza, recuerdo perfectamente, ¿no? Y aquello pues te da, bueno, es que pasa un trago amargo en el momento que no lo hacéis, en eso mismo, encima en la misma calle donde ocurrió todo, pero muy agradecido a todo lo que hicisteis, ese detalle con nosotros, muy agradecido. Bueno, mi relación con la Virgen del Rocío
empieza realmente en el año 92-93, que me vengo voy asistiendo a sus cambios de salida con su antiguo vestidor, y ya ahí me enamoró de la Virgen y empiezo a conocer la obra de Juan Ventura, me empieza a interesar la imaginería, y ya para mí Juan Ventura es pues una figura clave en la Semana Santa de Belén Málaga, y a partir de ahí es cuando yo me enamoro de la Virgen. Pasados los años, pues yo veo la cofradía el Domingo de Ramos, hay Domingos de Ramos que no estoy en Belén Málaga, pero siempre tengo mi corazoncito en Vélez. Llega Paco Córdoba, y gracias a que llega Paco Córdoba, pues llega mi amigo José Antonio Mercado, más chuno, y es el que pues cuentan conmigo a la hora de darle el nuevo aire a la Virgen del Rocío, y gracias principalmente a Paco, pues le tengo que agradecer el que depositara mi confianza, o su confianza en mí, y gracias a él puedo decir que estoy con la Virgen del Rocío, gracias a Paco Córdoba. También, lógicamente, gracias a Salvador Forte y a Carlos, porque gracias a la Santa Trinidad, como le decimos en la cofradía, me dieron la oportunidad y confiaron en mí para realizar el Cristo a la cofradía, al Señor de la Pollenica, hijo de la Virgen del Rocío, y quieras que no, pues para mí es un honor abrir la Semana Santa de Vélez con el Señor de la Pollenica, y también es una locura el compartir autoría en una cofradía, el Cristo con mi firma y la Virgen con la firma de mi maestro, pues para mí es una cosa muy grande, y yo muy agradecido que le estoy a todos y cada uno de los hermanos que han confiado en mí, sobre todo a los que más altos han estado, como es Carlos, Paco Córdoba y Salvador Forte. La Virgen para mí lo es todo, en el sentido espiritual. En mi casa nunca se nos ha implantado ni la fe católica. Sí, yo estoy bautizada, yo estoy confirmada y quiero casarme por la iglesia, pero en mi casa nunca se ha contemplado esto. Más mi madre en la Semana Santa desde otro punto. Mi padre salía en la cofradía, pero yo soy hermana del Coronado antes que del Rocío. Pero yo digo que a mí la Virgen me llamó. Y yo aparecía ahí en esta cofradía pues porque tuve que aparecer. Y cada vez que yo veo a la Virgen, al final me recuerda a la Virgen y al Cristo. Familia, porque yo estoy aquí desde hace 17, 18 años, yo tengo una familia. Las imágenes para mí son todo en el momento en el que te pasa cualquier problema, o darle las gracias, porque al final yo le agradecí mucho al Señor de la Pollenica que nos trajera a la Virgen, porque podría haber pasado, después de todo lo que nos pasó, cualquier otra circunstancia que pues no hay rocío, no hay. Entonces yo le agradecí mucho a las imágenes que siempre me den fuerza para seguir adelante, a lo mejor intentar ver las cosas desde otro punto de vista. Es como entrar a San José y me desprende un poco de seguridad, de sentir que tengo a alguien detrás. Eso ya lo hemos hablado. Eso, como te he dicho, es que mi madre. Yo me he criado con ellos, con el Señor, con la Virgen. Yo, aunque no desde chico, porque mi familia no ha sido de la Pollenica, sino que ha entrado después en la hermandad, desde que tengo uso de razón, como quien dice, no desde que tengo 1 año, pero sí desde que tengo 8. Estás con la Virgen del Rocío y con el Señor de la Pollenica. Yo me he criado con Fabri dándole palmeras para cada Cristo. Me he criado con Isra poniéndole la mantilla a la Virgen. Es que esto es mi familia. La Pollenica es mi familia. Entonces, el Cristo y la Virgen, el Señor y la Virgen, es mi padre y mi madre. Aunque yo tenga mi padre y mi madre de sangre en la tierra, ellos son los del cielo. Es mi padre y mi madre del cielo. Y los quiero como tal. Y como alguien más de mi familia. Y la Pollenica de Belén Málaga es mi familia. Yo es mi madre. Yo se lo digo a mis amigos que no son cofrades y le digo, es que es mi madre. Yo, para mí se había ido una parte de mí. Mi madre no lo comprende porque mi madre no es cofrade, ella va a la Semana Santa pero no es cofrade, pero viéndome en mi situación fue el momento en que me comprendió lo que pudo vivir lo que yo sentía por la Virgen. En mi casa se amaba a la Virgen del Rocío, mi padre la ha llevado toda la vida
verdad que mi padre nunca nos ha obligado, pero hemos sido mi hermana y yo las que hemos decidido estar con ella, y para mí la Virgen es todo. Para mí, yo cuando tengo un problema y mi madre, por ejemplo, pues no está en mi casa, está trabajando y yo no voy a molestarla, pues yo cojo una foto de ella y empiezo a hablar con ella. Para mí la Virgen es todo, igual que el Señor. Para mí, Virgen, yo estar con la Virgen es tener paz. Yo muchas veces mis amigos me dicen, ¿pero por qué está tanto en la cofradía? Digo, aparte porque son mi segunda familia, es porque me siento en paz. Yo estoy en paz con ellos. Para mí la Virgen es mucho, y mis amigos saben, y sobre todo mi amigo Manu, sabe lo que es mi Virgen, y fue la persona que, bueno, yo llamé. Yo no llamé, a mí me cogieron ambas patronas, la Virgen de los Remedios Coronada y la Virgen del Carmen, patrona de Torre del Mar. Miembros de su junta de gobierno fueron los que me recogieron en ese momento, y yo a la madre, a Mariló, camarera de la Virgen, le dije por favor llamar a Manu. Manu en ese momento estaba en Málaga, pero yo necesitaba la persona que a mí me comprendiera y supiera por lo que estoy pasando, porque estaban mis amigos de Torre, como yo digo, pero ellos no viven esto, entonces ellos sí me podían decir no pasa nada, pero no saben lo que estoy sintiendo, y Manu sí iba a saber lo que yo estaba sintiendo. Entonces Manu es una persona que sabe lo que, de las pocas personas que sabe lo que siento por la Virgen del Rocío de Belén Málaga, y lo que para mí significa. Hombre, ahora mismo darte cuenta que yo llevo ya en esta cofradía 18 años. La Virgen tiene algo especial, pero después de lo vivido, porque mira, yo el Cristo antiguo lo viví también aquí, y el nuevo, pues como aquel que dice, lo he mamado desde que nació, ¿no? Estando en el taller de Israel, en el barro. Pero a raíz de lo que ocurrió con la Virgen, para mí la Virgen es algo especial. De verdad que a la que le rezo, a la que le pido, y a la que es que lo hago todo con ella, vaya, de verdad. La verdad. Voy a la iglesia muchas veces a verla, veo al Cristo también, por supuesto, ¿no? Pero cuando yo, siendo cabatá del Cristo, y siempre soy más del Cristo que mariano, ¿no? Muchas veces a mi hermano Paco Córdoba se lo digo, porque él es más mariano que yo. Pero a raíz de lo que ocurrió y de lo que esto, le tengo una devoción tan especial que creo que durará hasta que me muera. Hasta que me muera. Vamos a ver. Hay cosas que tú puedes tenerle un sentimiento o un cariño. A mí me llegó algo más. Y yo en los desconsuelos, en cuando te falta algo o quieres obtener algo que es imposible, y tú le hablas a ella internamente y le cuentas, y ella sabes que te escucha, valorar eso es una madre. ¿Qué te digo? No puedo decirte, es que le tengo mucho cariño. No. Es que le tengo mucho amor. No. Para mí es algo más. Entonces, para mí es el consuelo del desconsuelo. El cuando te hace falta algo, llamarla y que te escuche. El que las cosas, cuando son tan negras, porque en la vida siempre hay cosas negras y blancas, te las pongas lo más blancas posible. Eso para mí es la Virgen del Rocío. Un amor incondicional en todo lo que yo le he pedido. Porque cuando todo está bien, es muy fácil, son risas, vítores, y todo eso está bien. Es la otra parte, es la que cuando a uno le hace falta, y encima muchas veces es algo más del más allá y no el terrenal, ella está ahí. Y para mí eso no tiene... De hecho, yo tuve una vivencia importante, personal, que nunca pude explicar lo que sentí al verla a ella. Nunca. No te puedo decir ni fue de alegría, ni... y eso la viví yo internamente. Y ese sentimiento, desde los 57 años que tengo, nunca lo he vivido. Por eso te digo que para mí es algo más.